Cuando la mente ve orden en el caos. Da Vinci y el don de la claridad. Florencia, 1503. El silencio de la madrugada es roto por un grito ahogado procedente del segundo piso del Palazzo Vecchio. Dentro de una habitación iluminada solo por 3 velas parpadeantes, Leonardo está de rodillas en el suelo, con las manos temblorosas sobre un papel cubierto de líneas que se cruzan, círculos superpuestos, notas febriles de espejo. Tiene los ojos muy abiertos, fijos en el dibujo, pero lo que ve allí no es miedo, es éxtasis, santo terror. Simplemente vio algo que nadie debería ver. Vi la forma, susurra al vacío. Vi la geometría que sustenta el caos. A su alrededor se apilaban decenas de cuadernos, todos llenos de estudios, rostros humanos diseccionados en proporciones matemáticas, el vuelo de los pájaros traducido en ángulos, remolinos de agua descritos como si fueran galaxias en miniatura. Pero lo que tiene delante ahora es diferente. No es anatomía, no es ingeniería, es algo más profundo, más peligroso, la estructura invisible de la mente humana. Leonardo respira profundamente. Sus dedos, manchados de tinta, tiemblan mientras sostiene la pluma. Él sabe que está a punto de cruzar una línea. Una vez que ves el orden detrás del caos, ya no puedes fingir que el mundo es accidental, y eso lo cambia todo. Y horas antes, estaba en el mercado de la ciudad, observando, siempre mirando. Mientras los comerciantes gritaban los precios y las mujeres negociaban las especias, Leonardo permaneció de pie, inmóvil, como una estatua olvidada en medio del torbellino humano. Pero sus ojos no se detuvieron, siguieron estándares, movimientos repetidos, la forma en que un hombre siempre gesticulaba con la mano izquierda cuando estaba acostado, la cadencia exacta de una vendedora a la hora de seducir a los compradores, el ritmo oculto dentro del aparente desorden. Maestro Leonardo, la voz de Salaí, su joven aprendiz, rompió su concentración. ¿Está todo bien? No te has movido en casi media hora. Leonardo se dio vuelta lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Salaí, ¿puedes ver? ¿Ver qué, maestro? La danza, la estructura, el diseño oculto dentro del caos. El chico miró a su alrededor, confundido. Solo vi ruido, gente, polvo. Yo no veo nada más que el mercado. Leonardo sonrió, una sonrisa triste y pesada, porque en ese instante comprendió algo terrible. Estaba solo, no solo en ese momento, sino en una soledad mucho más profunda, la soledad de quien ve demasiado. Durante años, Leonardo creyó que su habilidad era un don, la capacidad de observar el mundo y extraer de él las leyes secretas que gobiernan la naturaleza, la mecánica, la belleza. Dibujaba porque veía proporciones donde otros solo veían caras. Diseñó máquinas porque vio fuerzas invisibles moviendo el aire, el agua y el fuego. Pero ahora, mientras caminaba por las estrechas calles de Florencia, empezó a darse cuenta del precio de este regalo. Porque cuando ves orden en el caos, también ves caos dentro del orden. Al pasar por una iglesia, se detuvo, observó las columnas, los arcos, la perfecta simetría de la arquitectura, y entonces vio las grietas, las imperfecciones escondidas en la piedra, el desgaste que nadie notó, pero que, en 10 años, haría caer el techo. Su mente no podía apagarse, no podía dejar de calcular, predecir, anticipar. Ver demasiado es una maldición disfrazada de iluminación. Siguió caminando, pero algo dentro de él se estaba rompiendo. De regreso a su estudio, Leonardo cerró la puerta. No quería compañía, no quería preguntas. Necesitaba silencio absoluto para descifrar lo que había descubierto, porque lo que vio en el mercado no fueron solo estándares humanos, fue algo más aterrador. Vio que el caos no existe. Todo lo que llamamos desorden es solo orden que aún no entendemos. Y si esto es cierto, entonces nada es accidental. Cada gesto, cada palabra, cada decisión está inscrita en una red invisible de causa y efecto. Lo que parece libre albedrío puede ser simplemente la ilusión de quienes no ven lo suficientemente lejos. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si tenía razón, entonces el universo era una máquina gigantesca, hermosa, sí, pero implacable. Se miró en el espejo al lado de la mesa, vio su propio rostro, y por primera vez en años, no vio proporciones, vio cansancio. Veo demasiado, murmuró, y me está matando. Pero entonces algo sucedió. Apareció un pensamiento, suave como una brisa, pero poderoso como un rayo que atraviesa la oscuridad. ¿Y si el regalo no es ver el orden, sino elegir dónde centrar la mirada? Leonardo se levantó lentamente, caminó hacia la ventana. Afuera, Florence dormía bajo la luz de la luna, caos y orden, entrelazados, y él, en el medio, con el poder de decidir qué observar. Podría elegir ver las grietas o la belleza, podría elegir diseccionar el mundo o simplemente habitarlo.
Por primera vez en meses, respiró hondo y sintió paz. Si sientes que algo se mueve dentro de ti al escuchar esta historia, suscríbete a este canal. Aquí exploramos cómo Leonardo da Vinci unió ciencia, arte y alma, y cómo esto puede transformar la forma en que ves el mundo. Pero la paz duró solo 3 días. Al cuarto día, Leonardo recibió una visita inesperada. Cesare Borgia, el temido condottiero, general despiadado y estratega político, envió un mensajero a su estudio. El mensaje era breve, pero llevaba el peso de una orden disfrazada de invitación. Se solicita vuestra presencia en el castillo, mañana al mediodía. No os perdáis. Leonardo conocía la reputación de Borgia, un hombre que veía a las personas como piezas de ajedrez, quien calculó las traiciones antes de que sus enemigos siquiera pensaran en ellas. Eso transformó el caos político en poder absoluto mediante una estrategia fría y violencia quirúrgica. En muchos sentidos, Borgia era lo opuesto a Leonardo. Uno creaba la belleza y el otro el miedo, pero había algo inquietante en su similitud. Ambos veían patrones donde otros solo veían confusión. Salai entró pálido en el estudio. Maestro, dicen que quien entra al castillo Borgia rara vez sale por el mismo camino. A veces no lo hacen. Leonardo no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en uno de sus cuadernos, donde había dibujado, meses atrás, el perfil de César Borgia, no de memoria, sino de observación directa. Y lo que vio en ese rostro lo persiguió hasta el día de hoy. Las proporciones perfectas de un depredador humano. La distancia entre los ojos, la línea de la mandíbula, la curvatura de los labios, todo calculado matemáticamente para inspirar confianza y terror al mismo tiempo. Es peligroso, Salai, pero no en la forma que crees. ¿Cómo esto? Leonardo cerró el cuaderno lentamente. Borgia no está impulsado por la ira o la codicia. Lo mueve la claridad, ve todo el tablero, y eso lo convierte en el hombre más letal de Italia. Al día siguiente, Leonardo cruzó las puertas del castillo. El aire estaba denso, cargado de algo invisible. Expectación, tal vez, o simplemente el peso acumulado de las decisiones sangrientas tomadas dentro de esas paredes. Lo condujeron por un largo pasillo, iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes. Al fondo, una pesada puerta de roble. Un guardia la abrió sin decir palabra. César Borgia estaba sentado detrás de una mesa cubierta de mapas. No miró a Leonardo de inmediato. Continuó moviendo pequeñas piezas de madera por el mapa, como si estuviera jugando solo a un juego de guerra invisible. Leonardo da Vinci, dijo finalmente, sin levantar la vista. El hombre que ve lo que no se debe ver. Leonardo permaneció de pie, inmóvil, observando. Dicen que diseñas máquinas imposibles, que estudias cadáveres para comprender la vida, que escribes todo en un espejo para que nadie te robe los secretos. Borgia finalmente levantó la vista. Sus ojos eran fríos, calculadores, pero había algo allí, hambre, una curiosidad voraz. No eres como otros artistas, ves patrones, igual que tú, respondió Leonardo con calma. Una lenta sonrisa se formó en el rostro de Borgia. Exactamente, por eso estás aquí. Borgia se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los soldados entrenaban en el patio. Movimientos repetidos, coreografiados y predecibles. Yo gobierno mediante la estrategia, Leonardo, no con la fuerza bruta. Cualquier idiota puede matar, pero solo aquellos que ven el patrón pueden ganar antes de que comience la batalla. Se dio la vuelta. He oído hablar de tu don. Miras el caos y encuentras orden. Miras las caras y ves intenciones. Miras el cuerpo humano y ves la máquina. Leonardo no lo negó. No tenía sentido. Necesito este regalo, continuó Borgia. Necesito que mires a mis enemigos, que observes sus movimientos, sus debilidades, sus patrones, y que me digas cómo destruirlos antes de que ellos me destruyan a mí. Silencio. Leonardo sintió el peso de esas palabras. No fue una petición, fue una trampa, porque Borgia no estaba ofreciendo otra opción. Estaba mostrando la jaula antes de cerrar la puerta. ¿Qué pasa si me niego? Borgia se rió, una risa baja y sin humor. No te negarás, porque eres como yo. No puedes dejar de mirar. Y ahora que he plantado la semilla en tu mente, vas a mirar de todos modos. La única diferencia es si la compartes conmigo o no. Dio un paso adelante. Pero hay que saber, aquellos que ven demasiado y no eligen bando, a menudo son vistos como una amenaza por todas las partes. Leonardo entendió. El verdadero antagonista no fue Borgia, era la claridad misma, el don de ver demasiado. Salió del castillo sin dar respuesta, pero la semilla ya había germinado. En los días siguientes, Leonardo no podía dejar de mirar. Cada persona que pasaba a su lado se convertía en un enigma por descifrar. Cada gesto, información, cada silencio, una confesión.
Vio traiciones antes de que sucedieran. Vi enfermedades en cuerpos que aún estaban sanos. Vi mentiras en sonrisas bien ensayadas, y eso lo estaba destruyendo. Salaí notó el cambio. Maestro, apenas ha dormido. Está escribiendo cosas todo el tiempo, sobre las personas, sobre sus movimientos. Se está volviendo... ¿Qué? Leonardo interrumpió bruscamente. Salaí vaciló. Te estás volviendo como él, como Borgia. Las palabras golpearon a Leonardo como un puñal, porque eran verdad. Estaba empezando a ver a la gente como la veía Borgia. Piezas, patrones, variables predecibles. Y cuanto más veía, menos sentía. La empatía estaba siendo reemplazada por el análisis, compasión, por cálculo. Esa noche, Leonardo volvió a encerrarse en su estudio, pero esta vez no para crear, para confrontar. Abrió todos sus cuadernos, página tras página de observaciones, dibujos de rostros con notas sobre microexpresiones, estudios corporales que revelan vulnerabilidades físicas, mapas de Florencia que marcan rutas de escape, puntos ciegos y ubicaciones estratégicas. Se había convertido en estratega sin darse cuenta. Había convertido el don de la claridad en un arma. Y entonces algo dentro de él se rompió, no dramáticamente, sino en silencio, como una cuerda demasiado estirada que finalmente cede. Se miró las manos, las mismas que pintaban Madonas y diseñaban alas mecánicas, y vio manchas de pintura que parecían sangre. ¿En qué me he convertido?, susurró al vacío, pero el vacío no respondió. Simplemente hizo eco de la pregunta, más profunda y aterradora. ¿Y si siempre fueras así? ¿Y si el regalo nunca fuera inocente? Leonardo cerró los ojos, y por primera vez en su vida deseó estar ciego. Durante 7 días, Leonardo no salió de casa. Se encerró en el estudio con pan, agua y vino. Rechazó las visitas, mensajes ignorados de Borgia. Salaí llamó a la puerta numerosas veces, pero lo gritaron, algo que nunca antes había sucedido. El joven aprendiz se quedó afuera escuchando sonidos extraños, pasos frenéticos, objetos arrastrados, murmullos incomprensibles. Se ha vuelto loco, le dijo Salaí a un colega en el estudio. El maestro finalmente se ha roto, pero Leonardo no se había vuelto loco. Estaba haciendo algo mucho más peligroso. Se estaba investigando a sí mismo. Extendió en el suelo todos sus cuadernos de los últimos 20 años. Miles de páginas, decenas de miles de observaciones. Y empezó a buscar un patrón oculto, no en el mundo exterior, sino en su propia mente. ¿Cuándo empezaste a ver demasiado? ¿Dónde estaba la línea entre claridad y obsesión? Hubo un momento exacto en el que el regalo se convirtió en maldición. Leyó notas antiguas, dibujos infantiles, estudios de cuando aún era aprendiz, y se dio cuenta de algo devastador. Siempre había visto demasiado, desde que era niño. La diferencia es que, al principio, le hizo sonreír. Descubrir la simetría de una flor fue mágico. Comprender el vuelo de un pájaro fue liberador. Pero con el tiempo, la magia se volvió mecánica. El encantamiento se convirtió en disección. Maté mi propia inocencia, susurró, con las manos temblorosas sobre un dibujo de cuando tenía 9 años. Un simple estudio de las nubes, lleno de asombro infantil. La cuarta noche algo cambió. Leonardo estaba sentado en el suelo, rodeado de papeles, cuando surgió un recuerdo, afilado, doloroso. Tenía 16 años. Estaba en el estudio de Verrocchio, su maestro. Uno de los otros aprendices, un niño llamado Pietro, acababa de terminar un cuadro. Era técnicamente correcto, pero sin vida. Verrocchio elogió el trabajo, pero Leonardo, incapaz de contenerse, señaló los defectos. La proporción equivocada del brazo, la luz inconsistente, la perspectiva rota del fondo. Pedro se sonrojó, no por vergüenza, sino por ira. ¿Crees que eres mejor que todos nosotros, no? Escupió las palabras. ¿Crees que ver más te hace superior? Leonardo no respondió, porque, en el fondo, así lo pensaba. Y todos lo sabían. 2 días después, Pietro renunció al cuadro. Nunca volvió a coger un pincel. Años más tarde, Leonardo supo que se había convertido en comerciante textil. Una vida ordinaria, seguro, sin arte. Y Leonardo se dio cuenta, allí en el suelo de su estudio, de que su claridad no solo lo estaba aislando a él, sino que también estaba destruyendo a otros. Se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas vinieron, inesperadas e incontrolables, porque ahora lo entendí. El verdadero peso del regalo fue no ver demasiado. Era imposible no compartir lo que vi. Era corregir, señalar, revelar, incluso cuando nadie preguntaba, incluso cuando dolía. Yo soy el problema, dijo en voz alta. Siempre lo he sido. Pero fue precisamente en ese momento de desesperación que ocurrió la revelación. Leonardo se levantó lentamente, caminó hacia la ventana. El sol salía sobre Florencia. La ciudad despertó con su ritmo caótico. Comerciantes abriendo puestos, niños corriendo, perros ladrando, campanas sonando.
puro caos. Pero esta vez Leonardo no intentó poner orden. Solo miré, acabo de mirar, sin diseccionar, sin calcular, sin predecir, y sucedió algo extraordinario. El caos se volvió hermoso. Vio que el desorden no era enemigo del orden, era su baile, tu contraparte necesaria. Sin caos no habría creación, sin imprevisibilidad no habría vida. El error de Leonardo y el de Borgia fue pensar que claridad significaba control, pero eso no significó. La claridad era solo ver. Lo que hiciste con él fue una elección. Leonardo regresó a su mesa, cogió una hoja de papel en blanco y por primera vez en semanas diseñó algo sin propósito, sin función, sin análisis, solo líneas que fluyen libremente, un rostro que no existía, un paisaje imaginado, pura creación, y sintió algo que había olvidado, alegría. Fue entonces cuando comprendió cómo derrotar a Borgia, no con estrategia, no con un contraataque, pero con algo que el condottiero nunca esperaría, una entrega consciente al misterio. Leonardo pasó los siguientes 3 días preparando su respuesta, pero no fue una respuesta lógica, fue una trampa filosófica. Creó una serie de dibujos, aparentemente estudios militares, máquinas de guerra, fortificaciones, exactamente lo que quería Borgia, pero escondido entre líneas, en las proporciones, en las notas del espejo, había un mensaje codificado, un mensaje que solo alguien como Borgia, alguien obsesionado con los estándares, podría ver. Y el mensaje decía, ya perdiste, porque crees que puedes ganar. Fue una paradoja, un bucle lógico, una trampa mental diseñada para implantar dudas en la mente de un hombre que nunca dudó. Leonardo sabía que Borgia pasaría días, tal vez semanas, intentando descifrar el significado oculto, y cuanto más miraba, más se perdía, porque la verdad es que no había ningún significado oculto. El mensaje fue literal, clara, pero hombres como Borgia no pueden aceptar la claridad. Siempre piensan que hay algo más profundo. Leonardo sonrió. Por primera vez en meses fue una sonrisa genuina. Llamó a Salaí para que volviera al estudio. El joven entró temeroso, esperando encontrar a su amo hecho un desastre. Pero Leonardo era diferente, encendedor. Los ojos todavía brillaban con aguda inteligencia, pero había algo nuevo allí, una especie de paz peligrosa. Salaí, necesito que le entregues esto a Borgia, dijo, entregándole una carpeta de cuero que contenía los dibujos. El chico vaciló. Maestro, ¿es esto seguro? Leonardo puso su mano sobre el hombro de su aprendiz. Escuche con atención. Pasé toda mi vida pensando que mi don era ver el orden en el caos, pero estaba equivocado. El verdadero don es saber cuándo dejar de mirar, saber cuándo dejar que el misterio sea misterio. Apretó el hombro de Salaí. Borgia nunca aprenderá eso, y por eso ya está derrotado. Salaí no entendió del todo, pero asintió. Tomó la cartera y se fue. Una vez solo, Leonardo volvió a la ventana. Afuera, Florencia continuaba con su glorioso caos, y finalmente fue parte de ello, no como observador, no como estratega, pero como creador, como artista, como un ser humano imperfecto que eligió dónde centrar su atención divina. Sacó un cuaderno nuevo, página en blanco, y escribió, por primera vez sin reflejar las letras, para que todos pudieran leer. La mayor sabiduría no es verlo todo, es saber qué es lo que vale la pena ver. Y debajo, una segunda línea más pequeña, casi un susurro en el papel. Borgia lo entenderá demasiado tarde. 3 días después, Leonardo fue convocado nuevamente al castillo. Pero esta vez, la citación llegó a través de soldados armados que rodearon su estudio al amanecer. No fue una invitación, fue captura. Salaí intentó intervenir, pero Leonardo hizo un gesto tranquilo con la mano. Está bien, lo estaba esperando. Los ojos del joven aprendiz se abrieron como platos. ¿Esperando? Maestro Vana, confía en mí. Y había algo en el tono de Leonardo, una certeza inquebrantable que hizo retroceder a Salaí. Observó cómo conducían a su maestro por las calles de Florencia, escoltado como prisionero, mientras los espectadores observaban desde las ventanas. Pero Leonardo caminaba erguido, tranquilo, como si fuera a una cita programada desde hacía mucho tiempo. Dentro del castillo el ambiente era diferente, más tenso, más peligroso. Leonardo no fue conducido a la sala de reuniones, sino a los aposentos privados de Borgia, un lugar donde solo se admitía a asesores cercanos o enemigos desaparecidos. César Borgia estaba de espaldas, mirando por la ventana. En sus manos, la cartera que le había enviado Leonardo. Los dibujos estaban esparcidos sobre la mesa. Mapas, máquinas, notas, todo aparentemente perfecto. Pero cuando Borgia se dio vuelta, Leonardo vio algo que nunca imaginó ver en ese rostro. Confusión. ¿Qué es eso? La voz de Borgia era baja, controlada, pero había una tensión subyacente.
Pasé 3 días analizando cada línea, cada sombra, cada proporción de estos dibujos. Hay algo aquí, sé que lo hay, pero no puedo. Se detuvo, respiró hondo. Y entonces, por primera vez, Leonardo vio una ira genuina en quienes ojos fríos. ¿Qué escondiste en esos dibujos, Da Vinci? Leonardo no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia la mesa, miró sus propios dibujos y luego miró a Borgia. No escondí nada. Silencio de muerte. Mentir. Borgia golpeó la mesa con la mano. Los dibujos temblaron. Eres como yo. No haces nada sin capas, sin códigos, sin segundas intenciones. Así que dime, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde está la trampa? Leonardo sonrió, una sonrisa triste y compasiva. La trampa, Césare, es que crees que hay una. Borgia permaneció inmóvil. Tratamiento. Y luego Leonardo continuó, con voz tranquila pero penetrante. Me pediste que usara mi don, observar a tus enemigos, descifrar patrones, predecir movimientos, y lo hice, pero no de la manera que esperabas. Leonardo dio un paso adelante. Te miré. La expresión de Borgia se endureció. Durante 3 días, has estado obsesionado con estos dibujos. Te has despertado en medio de la noche para estudiarlos. Has cancelado reuniones. Has ignorado informes militares urgentes. Tus asesores están nerviosos. Tus soldados, sin una dirección clara. Y todo porque no puedes aceptar que algo es exactamente lo que parece ser. Borgia apretó los puños. Estos dibujos son estudios reales de fortificación e ingeniería militar, continuó Leonardo. Son funcionales, precisos, útiles, pero estás tan convencido de que hay un significado oculto que no puedes usarlos. Has convertido una herramienta en un enigma, y en el proceso, te has paralizado. La verdad golpeó a Borgia como una espada invisible. Volvió a mirar los dibujos, y por primera vez vio lo obvio. Eran solo dibujos, buenos dibujos, sin trucos. Me engañaste, dijo Borgia con voz ronca. No, respondió Leonardo en voz baja. Te equivocaste, solo te ofrecí un espejo. Por un momento, Leonardo pensó que Borgia iba a explotar, que ordenaría su ejecución en ese mismo momento. Pero sucedió algo inesperado. El condotero se echó a reír, una risa baja, amarga pero genuina. Eres más peligroso de lo que imaginaba Da Vinci. No porque sepas luchar, sino porque sabes desarmar sin tocar un arma. Se dejó caer pesadamente en la silla. De repente parecía más pequeño, más humano. He pasado toda mi vida viendo la traición en cada sombra, conspiración en cada silencio, y eso me mantuvo con vida. Me dio poder. Borgia se miró las manos, pero también me hizo prisionero, un prisionero de mi propia claridad. Leonardo asintió lentamente. Lo entiendo, porque me estaba convirtiendo en ti. Borgia levantó la vista sorprendida. Cuando me desafiaste a usar mi don para destruir a tus enemigos, algo sucedió. Comencé a ver a las personas como tú las ves, como piezas, como patrones, y perdí mi humanidad en el proceso. Leonardo respiró hondo, pero luego me di cuenta, la claridad sin compasión es solo crueldad refinada. Las palabras flotaron en el aire pesado de la habitación. Borgia guardó silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, menos agudo, más cansado. ¿Viniste aquí esperando morir? Vine con la esperanza de ser libre, de una forma u otra. Borgia estudió el rostro de Leonardo, y por primera vez no vio a un rival ni a una herramienta, sino a un espejo, alguien que había mirado al mismo abismo y elegido un camino diferente. Vete, dijo finalmente, y toma tus dibujos. No los necesito. Leonardo no se movió de inmediato. Césare, ¿puedo darte algún consejo que nadie te haya dado nunca? Borgia hizo un cansado gesto de permiso. Deja de buscar. Solo una vez en tu vida, deja de analizar, de calcular, de predecir. Mira el caos y deja que sea caos. Es posible que te sorprendas con lo que encuentres. Borgia no respondió, pero algo en sus ojos cambió. No fue aceptación, aún no, pero fue una fisura, una pequeña abertura en la armadura del control absoluto. Leonardo salió del castillo escoltado no por guardias, sino por un respetuoso silencio. Cuando llegó a la calle, el sol estaba alto. Florencia rebosaba de su interminable ritmo de vida, comercio, arte y conflictos. Y Leonardo, por primera vez en meses, se permitió simplemente caminar, sin analizar, sin diseccionar. Simplemente existe. Salaí corrió a su encuentro, jadeando. «Maestro, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» Leonardo sonrió. «Aprendí que el mayor poder no es verlo todo, es elegir lo que importa». Salaí frunció el ceño, confundido. «¿Y Borgia? ¿Te dejará en paz?» Leonardo miró hacia el lejano castillo. Pasará el resto de su vida tratando de entender lo que pasó hoy. Y tal vez, solo tal vez, eso lo hará un poco más humano. Esa noche, Leonardo regresó a su estudio. Abrió un cuaderno nuevo.
Y en la primera página escribió algo que sería descubierto siglos después, estudiado por filósofos y científicos, debatido en las universidades. Para mí, cualquiera que vea orden en el caos tiene un don sagrado, pero la sabiduría no está en ver el orden, sino en saber cuándo dejar que el caos baile libremente, porque es en el espacio entre el control y la rendición donde ocurre la verdadera creación. Debajo dibujó algo simple, una espiral imperfecta. No siguió la proporción áurea. No obedecía a la simetría matemática, era solo una línea que fluía libremente en el papel, y era lo más hermoso que había creado en años. 6 meses después, Leonardo estaba sentado en la orilla del río Arno, contemplando el paso del agua. No estaba dibujando, no estaba tomando notas. Él simplemente miró. A su lado, un cuaderno abierto, pero la página estaba en blanco. Salaí se acercó. «Maestro, ha estado aquí durante horas». Leonardo aceptó una manzana. «El agua nunca intenta ser perfecta, Salaí. Simplemente fluye». El joven se sentó. «Has cambiado». Leonardo sonrió. «Aprendí que no necesito resolver todos los misterios». Sus pinturas cobraron nueva vida, menos rígidas, más humanas. Y por primera vez, Leonardo no corrigió sin piedad a sus aprendices. «Maestro», preguntó un joven pintor, «¿cómo sabes cuándo está listo?» Leonardo miró el lienzo imperfecto. «Cuando captas la verdad». Y la verdad siempre tiene caos. Llegaron noticias sobre Borgia. Dijeron que había cambiado. Leonardo nunca supo si fue por su culpa, y a él no le importó. No necesitaba saberlo todo. En el mercado vio la misma escena caótica, pero esta vez no buscó patrones, solo vio vida, y sintió gratitud. Años más tarde, un joven preguntó, «¿Cuál es el secreto de tu genio?» Leonardo sonrió. «Ya no se trata de ver, es saber cuándo cerrar los ojos». Cuando murió, encontraron miles de páginas revolucionarias, pero también páginas en blanco. Esa fue la lección final. No es necesario completar todo. El mayor regalo no es planificarlo todo, sino saber cuándo detenerse, cuándo elegir la creación sobre el control. Eso es lo que transformó a Leonardo. No lo que vio, sino lo que decidió hacer con ello. Si esta historia despertó algo en ti, suscríbete a este canal, porque el verdadero don de la claridad es comprender que no todo tiene que ser claro. En el espacio entre el orden y el caos, vive la libertad.